Capítulo 116. El inicio de la cacería. A la mañana siguiente, los aventureros de rango CEO superior se reunieron frente al gremio, junto con los miembros del tercer escuadrón de caballería. Tal como habíamos acordado la noche anterior en la oficina del gremio, el maestro del gremio explicó a todos los presentes el plan de acción. Entre los aventureros, algunos mostraban abiertamente su desagrado. No parecía gustarles que Aran me obedeciera tan naturalmente. Sin embargo, entendían que el objetivo principal era proteger la ciudad, y por eso, aunque de mala gana, se mantuvieron en silencio. Le pedí a Jess que se quedara en la ciudad. Si los aventureros de rango C no conseguían mantener las defensas en pie, le había encargado que interviniera. Si llegaba el momento, solo tendría que recuperar su tamaño real y liberar parte de su poder mágico, bastaría con eso para hacer huir a cualquier criatura que se acercara. El plan de cacería era sencillo, los aventureros saldrían en grupos, manteniendo cierta distancia entre sí, y se adentrarían en el bosque. Si encontraban una bestia demasiado grande para enfrentarla solos, silbarían para pedir refuerzos a los compañeros cercanos. El tercer escuadrón, por su parte, se dividiría en pequeñas unidades y avanzaría de igual manera. He oído rumores sobre tu fuerza, hermano, pero aún así, ten cuidado, me dijo Aran, con una sonrisa que no ocultaba su preocupación. Lo mismo digo, respondí. Si terminamos antes por este lado, iremos a echarte una mano. No te esfuerces demasiado. Entendido, asintió él. Según los informes, las criaturas más fuertes se concentraban cerca de la depresión del terreno, el lugar donde antaño existió el calabozo. Por eso, Aran y yo decidimos avanzar desde lados opuestos, para cercar el centro desde ambos flancos. Apenas pasaron unos 10 minutos antes de que el bosque comenzara a retumbar con sonidos de combate. Parece que ya empezó, comentó Simón, sonriendo nervioso. Ojalá no salga uno pronto. Ten cuidado con lo que deseas, dijo Arnaud con sorna. Si te sale un mutante, serás el primero en caer. Basta, intervine yo. Al norte, en dirección a las 11, hay movimiento. No bajen la guardia. Apenas lo dije, el grupo contuvo la respiración. Cuando detectamos antes al enemigo, lo habitual es reducir nuestra presencia para preparar un ataque por sorpresa. La razón por la que noté su presencia desde casi 100 metros fue obvia en cuanto lo vi, un ciervo de filo. Una bestia enorme, con cuernos tan afilados como cuchillas. Con un gesto de mano ordené a 2 caballeros moverse hacia su flanco opuesto. Aquel monstruo parecía una mezcla entre un ciervo común y un alce, pero los filos de sus cuernos eran más resistentes que el acero. Muchas espadas habían acabado rotas contra ellos. Cuando Arnaud y Marius alcanzaron su posición, Gaspar y Simón ya se habían separado a ambos lados para cerrarle el paso. El ciervo de filo no se inmutó. Las bestias de ese nivel no temen la presencia humana, y eso nos dio una ventaja. Con una rápida mirada nos entendimos. Simón fue el primero en lanzarse, avanzando agachado por el flanco. Su espada cortó el aire, y la bestia retrocedió a tiempo, aunque no lo suficiente, su muslo quedó marcado con una herida superficial. Aprovechando el movimiento, Gaspar atacó de frente. El ciervo giró la cabeza y bloqueó con sus cuernos, provocando un chirrido metálico que resonó en todo el claro. En ese mismo instante, Simón intentó rematarlo desde el costado, pero el animal giró violentamente, sus cuernos cortando el aire con una velocidad que imponía respeto. «Ah, eso estuvo cerca», exclamó Simón, dando un salto atrás. Solo rozar esos cuernos bastaba para abrir la piel, si uno de esos golpes lo alcanzaba de lleno, perdería un brazo sin remedio. Mientras tanto, Marius y Arnaud ya habían cerrado la retaguardia. La criatura estaba rodeada. Aprovechando su distracción, canalicé energía en mi espada. El acero vibró con un zumbido agudo. En un instante me lancé hacia adelante, sacrificando la hoja si era necesario, y deslicé el filo contra los cuernos. Un sonido limpio, casi musical, resonó en el aire. Las 2 cuchillas del ciervo cayeron al suelo con un golpe seco. Mi espada, forjada con las escamas de Jess, había superado mis expectativas. Sabía que era más fuerte que cualquier arma anterior,
pero no imaginé que cortaría algo tan duro con tanta facilidad. Sin sus cuernos, la bestia perdió toda su ventaja. Intentó huir, pero Gaspar le cortó el cuello y Simón, desde el otro lado, hundió su espada entre las costillas, atravesándole el corazón. La sangre brotó con fuerza, y tras unos pasos tambaleantes, el animal cayó con un ruido pesado contra el suelo. Por un momento, todos guardamos silencio. Luego, Marius se acercó con los ojos brillando. Increíble, comandante Justan. Esa espada es impresionante. ¿De verdad está hecha con las escamas de Yes? Revisé el filo, ni una muesca. Sí. Su corte y su resistencia son excepcionales. Además, como tengo contrato con Yes, la espada conduce mi magia con más fluidez. No hay duda, es la mejor obra de Bosco hasta ahora. Simón observó los cuernos cortados con curiosidad. Si con las escamas de Yes logras esto, imagina lo que podría hacer una espada hecha con las de Jin, que tiene más de 200 años. Con cuidado, guardó los restos en su bolsa mágica. Arnaud se rió. Y encima está forjada por un enano. No me extraña que sea tan increíble. Tendré que esforzarme si quiero que Jin y los enanos me reconozcan también, añadió Marius, con una sonrisa determinada. Yo igual, asintió Arnaud. Para cuando me asciendan a caballero, espero ser digno de su confianza. Simón y Gaspar se unieron al entusiasmo, contagiados por el ambiente. Así continuamos, abatiendo monstruos mientras avanzábamos hacia lo profundo del bosque. Después del almuerzo, cambiamos ligeramente de rumbo para regresar a la ciudad por otro camino. El aire se volvía más denso cuanto más cerca estábamos de la depresión donde se hallaba el antiguo calabozo. Las criaturas eran claramente más poderosas en esa zona. A medida que nos alejábamos del centro, empezaron a aparecer enemigos más débiles, una señal clara de que nos aproximábamos al final del recorrido. Pero al llegar a la pendiente que bordeaba la depresión, el viento trajo consigo un sonido inconfundible, un silbido de auxilio. También se oían choques metálicos, gritos y rugidos. Provenían del otro lado del cráter, justo donde debía estar Aran. Por un instante, el corazón me dio un vuelco. Es una señal de socorro. Grité. Voy adelante. Síganme tan rápido como puedan. Espera, comandante. Alcancé a oír la voz de Arnaud a mis espaldas, pero ya me había lanzado. Activé el refuerzo corporal y eché a correr hacia el sonido del combate, dejando tras de mí el eco de mi propio impulso. Capítulo 117, quiero salvarlo. Corría tan rápido como podía, o al menos eso creía. Pero, por alguna razón, sentía mis movimientos torpes, lentos, pesados. Tenía que llegar con Aran cuanto antes. Esta vez voy a salvarlo. Podía sentir como mi alma entera gritaba dentro de mí. Cuando por fin llegué al lugar del combate, una escena caótica se desplegó ante mis ojos. Entre los árboles, una decena de lobos negros, se enfrentaban a un grupo de aventureros. Los gritos de dolor, los rugidos, el choque del acero, todo se mezclaba en un infierno viviente. Aquello era, sin duda, un verdadero campo de batalla. Y entonces lo vi. Entre la confusión, una bestia mucho más grande que las demás, claramente una variante, corría directo hacia Aran. Debía haberlo reconocido como el líder del grupo. Mi corazón se contrajo con un estruendo casi doloroso. ¡Wow! Ni siquiera fui consciente de lo que hacía. Cuando volví en mí, la cabeza del lobo mutante ya rodaba por el suelo, dejando un reguero de sangre sobre la hierba. Solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento. ¿Aran? ¿Estás bien? Hermano, sí. Gracias a ti me salvé. Si hubiera sido un lobo normal, habría aguantado, pero con ese monstruo, pensé que era mi fin. Su voz temblaba. Aunque intentaba sonreír, el miedo seguía reflejado en su rostro. Me alegra, esta vez sí pude salvarte. Lo abracé con fuerza. Su cuerpo era más grande que el mío, y aún así era yo quien temblaba. Hermano,
su voz se quebró, y noté como unas lágrimas resbalaban por su mejilla. Todavía quedan lobos. Tienes razón. Le di unas palmaditas en la espalda y me separé, volviendo a mirar alrededor. Los lobos que quedaban ya no se atrevían a acercarse, el suelo estaba manchado con la sangre del jefe de la manada. Aún así, los aventureros seguían luchando contra los rezagados. Mi escuadrón viene en camino. Resistan un poco más. Quizá mis palabras les devolvieron algo de esperanza. Aunque estaban agotados, los aventureros lograron organizarse mejor y se centraron en defenderse hasta que llegara ayuda. Mientras tanto, Aran y yo seguimos abatiendo a los lobos uno por uno. Gracias a los aventureros que servían de distracción, la cacería se volvió más sencilla. Cuando quedaban solo 3, algunos intentaron huir, pero mis hombres llegaron justo a tiempo para interceptarlos. Vaya, vaya, dijo Simón, sacudiendo la sangre de su espada. ¿Qué te pasó, capitán? Normalmente no terminas cubierto de sangre hasta el cuello. No es nada. Recité, purificación. La luz blanca del hechizo limpió mi cuerpo al instante. Luego enfundé la espada. ¿Detectas más presencias? Nada hasta aquí, ni en el camino que queda por delante, respondió Simón. Perfecto. Recojan los cuerpos y volvamos por la ruta original. ¿Otra vez hacia atrás? Protestó Simón con fastidio. ¿No podríamos ir directo al pueblo? Sí, intervino Arnaud. Hay muchos heridos. Tal vez deberíamos escoltarlos nosotros mismos hasta la ciudad. Miré a los aventureros. Varios sangraban, otros gemían en el suelo. Algunos no respondían, aunque los rociaban con pociones una y otra vez. Simón tenía razón en que sería más rápido ir directo, pero dejarlos así sería cruel. Tienes razón. Asentí. Simón, tú y yo abriremos camino. Arnaud, tú te encargarás de la retaguardia. Si hay cuerpos, guárdalos en los sacos mágicos. Para ellos, será más fácil regresar con sus compañeros que con sus cadáveres. Entendido. A la orden. Afortunadamente, ninguno murió, aunque varios estaban al borde. Seguimos avanzando. A cada paso, los gemidos de los heridos se mezclaban con el crujir de las ramas bajo nuestras botas. Aran, Simón y yo encabezábamos el grupo, eliminando a cualquier criatura que se interpusiera. Capitán, ¿vamos a regresar al reino después de esto? Preguntó Simón mientras guardaba el cuerpo de un conejo cornudo en su bolsa mágica. Sentía a Aran tensarse ligeramente al oír la palabra reino. Sí. Primero nos reuniremos con las santas. Una vez que partan del templo principal, alguien vendrá a avisarnos. Hasta entonces, podemos quedarnos en Flarels o esperar en Saramona. ¿Y dónde hay más acción? Preguntó Simón. En Flarels, sin duda. Saramona es más tranquila. Entonces quedémonos aquí. Sonrió de oreja a oreja. Así podremos cazar algunos monstruos y ganar dinero mientras esperamos. Además, dicen que el barrio rojo de Flarels es bastante famoso, ¿no? Me crucé de brazos, observando cómo miraba a Aran con una sonrisa traviesa. He oído que incluso vienen chicas de otras ciudades para trabajar con los aventureros, respondió Aran con media sonrisa. ¿En serio? Entonces me tienes que recomendar algún sitio bueno. Claro, hermano. Eres parte de mi escuadrón, te presentaré a los mejores lugares. Ja ja ja. Eso sí que suena prometedor. No olviden que seguimos en medio del bosque. Sí, señor. Respondieron los dos al unísono. Suspiré. El pequeño y adorable Aran de antes, ya no estaba. Y mientras regresábamos al pueblo, una parte de mí seguía deseando que, al menos por un instante, pudiera volver a verlo sonreír como antes. Capítulo 118. Plan de tratamiento. Ah, me duele, gimió una voz al fondo de la sala. El mago sanador ya agotó su maná, respondí con calma. Tendrás que aguantar un poco. Hubo demasiados heridos entre los aventureros. Habíamos regresado a la ciudad de Flarels y llevado a los heridos al hospital del templo, un edificio adjunto a la iglesia.
Entre los caballeros hubo algunos lesionados, pero ninguno de gravedad. Nadie perdió la vida ni sufrió heridas que les impidieran seguir sirviendo en la orden. Los aventureros, en cambio, no corrieron con tanta suerte. 2 habían muerto, 3 perdieron extremidades y otros 5 estaban al borde, sostenidos apenas por la magia de sanación. A varios solo se les había hecho una curación básica con pociones. Permanecían postrados en las camas, inmóviles, entre gemidos y suspiros. Entre ellos estaba Simón, tumbado boca abajo, con el rostro hundido en la almohada. El pobre había sido víctima de su propio entusiasmo. Apenas vio el claro del bosque, gritó que iría directo al distrito de las flores, y justo en ese momento, un jabalí lo embistió por detrás. Ni siquiera era una bestia mágica, solo un jabalí común. Quizá por eso nadie le prestó atención hasta que ya era tarde. El golpe le dejó una contusión enorme y una hemorragia interna, las pociones externas no surtían efecto, y aunque beber una podía ayudar, el dolor seguía siendo insoportable. No llevaba armadura, decía que hacía demasiado ruido en el bosque, así que el impacto fue directo. Francamente, la escena fue tan absurda que todos los que la presenciaron acabaron riéndose. Por lo visto, el jabalí huía de otra criatura, y Simón, tirado en el suelo, le gritaba insultos como un niño pequeño mientras el animal desaparecía entre los árboles. Las chicas del distrito me deben de estar esperando, se lamentaba entre sollozos. Cállate, Simón. Le gritó Amadeo, uno de los del escuadrón de Elliot, que compartía la habitación. Todos aquí tenemos las mismas ganas que tú, así que deja de quejarte. Amadeo era un joven de 24 años, un poco mayor que Simón, y tenía una pierna fracturada. Aunque la poción había detenido la hemorragia, el hueso seguía sin soldar, así que debía esperar al sanador. Ah, pero el capitán no tiene ese problema, ¿eh? Seguro que ahora mismo tú y Aran irán juntos al distrito de las flores, ¿no? Dijo Simón con una sonrisa traviesa. ¿De verdad estás hablando en serio? Le lancé una mirada fulminante. ¿Y qué se supone que le diré a Jess mientras tanto? Quédate vigilando solo, que voy de paseo. No iba a negar que parte de mí lo deseaba, después de tanto estrés, un poco de distracción no sonaba mal. Pero la idea de dejar a Jess solo ni siquiera era opción. Aún así, Simón me miró con cara de satisfacción, como si hubiera escuchado justo lo que quería. Ah, ya veo. Si el capitán también se queda sin diversión, entonces no soy el único. Así está bien, murmuró aliviado, hundiendo la cabeza en la almohada. Parecía que le molestaba más ser el único sin premio que el dolor de su trasero. Marius traerá la cena dentro de poco, le dije al salir. Quédate quieto y descansa hasta mañana. Para entonces, los sanadores habrán recuperado su magia. ¡Ey! Respondió arrastrando la voz. No le mencioné que Arnaud y Gaspar ya habían salido hace rato rumbo al distrito. No quería empeorar su frustración. Salí de la habitación y avancé por el pasillo. Iba camino al campamento de la tercera división, instalado en la plaza principal, cuando oí una discusión proveniente de una sala cercana. «Tiene que haber alguna forma», gritaba una voz. «Si los dejamos así, no podrán volver a trabajar como aventureros. Si hubiéramos tenido las extremidades cercenadas intactas, quizá podríamos haberlas reimplantado», respondió el sanador, con voz resignada. «Pero sin ellas, ni siquiera una santa podría regenerar miembros perdidos. Maldita sea. Y las santas no van a venir aquí por un milagro. Sin una de ellas o un elixir legendario, esos tipos están acabados». Reconocí ambas voces, Aran y uno de los sanadores. Golpeé 3 veces la puerta antes de hablar. ¿Se puede? Aran me abrió enseguida. Hermano. Escuché la conversación. No es del todo imposible. Las santas no vendrán aquí, pero pasarán por Saramona, en la bifurcación hacia el Reino Santo. Si conseguimos los medios, podrían ayudarlos allí. ¿En serio?, preguntó el sanador, adelantándose antes que Aran. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y devoción. Era comprensible. Para un sanador, una santa era el ideal, la cima de su vocación. Sí.
Están en el Reino Santo ahora mismo, pero cuando regresen pasarán por Saramona, y nosotros también. Si los heridos pueden soportar el viaje, llegarán a tiempo. Entonces iré con ellos, exclamó el sanador. Los acompañaré y aplicaré sanaciones leves durante el trayecto para que resistan el viaje. Su rostro se iluminó, y era obvio que también deseaba ver a la santa en persona. Eso ayuda bastante, asintió Aran, pero el problema será el dinero. Pueden negociar con el gremio, intervine. Entre los materiales recolectados durante la cacería hay suficiente valor. Si descuentan de ahí los gastos médicos y destinan una parte para los heridos, el gremio no pondrá objeciones. Tiene sentido. ¿Y si alguien se queja? Diles que, cuando pierdan un brazo o una pierna, no esperen ayuda de nadie, dije con tono seco. Con los monstruos volviéndose cada vez más peligrosos, las cacerías conjuntas serán más comunes. Es mejor mantener la solidaridad ahora. Aran soltó una breve risa. Sí, y que tengan cuidado, porque si se lesionan demasiado seguido, nadie los querrá en su grupo. Exacto. Le di una palmada en el hombro. Yo me encargaré de hablar con la santa. No prometo un milagro, pero puedo asegurar que los escuche. Hermano, siempre sabes qué decir. Su sonrisa era la de un niño que volvía a confiar en el mundo. No respondí. Solo revolví su cabello con la mano y salí del hospital, pensando en lo mucho que uno puede llegar a hacer, solo por la mirada de orgullo de su hermano menor. Fin del capítulo.